Bien, buenos días, señorías. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la Casa de Todos los Murcianos a la señora Cristina Narbona, que nos honra con su presencia y que va a asistir a esta comparecencia en la Comisión de Estudio sobre la situación del trasvase Tajo Segura tras la última medida anunciada por el Ministerio de Transición Ecológica. Comenzamos con la comparecencia. Como he dicho, señora Narbona, tiene usted 20 minutos para su intervención. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Vuelvo encantada a esta Asamblea Regional 10 años después de mi anterior comparecencia. En aquella ocasión fui invitada por el Grupo Popular en una comisión que estaba analizando la situación de la desaladora de Escombreras, la única desaladora aquí en Murcia con la que yo no tenía nada que ver. Había sido una iniciativa del Gobierno regional. Fui convocada y comparecí con mucho gusto, como lo hago hoy también a propuesta, en este caso, del Grupo Socialista. Y lo hago además consciente de que el tema del que se ocupa esta comisión es un tema que preocupa y mucho a los murcianos. Por tanto, vaya por delante mi empatía respecto de esa preocupación. Intentaré, en primer lugar, aclarar algunas cuestiones que veo por las intervenciones que he estado leyendo de los distintos comparecientes y de los grupos que siguen estando presentes en el debate y que me afectan. En primer lugar, para decirles que yo no he sido nunca una fundamentalista antitrasvasista, como no he sido tampoco sectaria cuando he sido ministra de Medio Ambiente, porque entendía que yo era ministra de todos los españoles y españolas, por supuesto también de los que no habían votado a mi partido. De manera que antitrasvasista, fundamentalista no lo soy y no lo he sido. Creo que en esta cuestión, como en otras, es bueno no ser fundamentalista, sino escuchar, en todo caso, al propio conocimiento científico que ha ido cambiando a lo largo de los años. Creo que es muy oportuno siempre tener en cuenta las cuestiones de carácter social y económico. Y, como digo, creo haber demostrado con la práctica que en absoluto, en primer lugar, yo tuve ninguna intención de cerrar el trasvase Tajo Segura. Cuando fui nombrada ministra el año 2004, lo que sí se produjo fue una modificación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001, desapareciendo en esa ley el proyecto del gran trasvase del Ebro. Un trasvase que he tenido ocasión de explicarlo en Murcia varias veces, que en realidad quien lo derogó no fue el gobierno de Rodríguez Zapatero, fue la propia Comisión Europea, que ante esa obra de grandes dimensiones no quería conceder financiación. Y así pudimos saberlo precisamente en los meses anteriores a las elecciones de 2004, por lo que trabajábamos ya desde el Partido Socialista en ofrecer alternativas que evitaran insistir en una obra que no contaba en absoluto con el beneplácito de la Comisión Europea. La prueba más importante de que esa obra no contaba con dicho beneplácito fue que el proyecto quedó completamente abandonado cuando el Partido Popular volvió al gobierno con Mariano Rajoy como presidente, en un momento además que el Partido Popular no solamente tenía mayoría en el Parlamento Nacional, sino que también lo tenía gobernando en Castilla-La Mancha, gobernando en Valencia y, por supuesto, aquí. Y eso indica claramente que un proyecto que era de un enorme coste económico difícilmente podía plantearse sin el apoyo que en su momento el Gobierno de España, el Gobierno del presidente Aznar, había solicitado a la Comisión Europea. Dicho eso, todos los trasvases
como toda infraestructura, tiene efectos, en este caso sobre el agua, sobre los caudales que discurren por la cuenca cedente y por la cuenca que recibe, la cuenca receptora, y de lo que se trata es en cada momento ser conscientes de cuáles son esos impactos para evitarlos desde el punto de vista del daño ambiental, pero también para ser valorados en términos económicos. En el caso del trasvase Tajo Segura, durante mi mandato, durante el periodo 2004-2008, efectivamente no hubo ninguna reducción del caudal respecto a lo que eran los estándares, lo que eran las reglas existentes. Es más, en la disposición adicional primera de la ley del año 2005 que modificaba la ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001, en esa disposición adicional se decía claramente que las reglas de explotación del trasvase no serían revisadas durante dicha legislatura, como fue, ni fueron revisadas en esa legislatura, ni tampoco en la legislatura siguiente, en el segundo mandato del presidente Rodríguez Zapatero, y se decía también que cualquier modificación de esas reglas de explotación tendría que llevarse a cabo de acuerdo con las inversiones las actuaciones, las inversiones que se llevaran a cabo en la cuenca receptora para poder garantizar la satisfacción adecuada de sus necesidades. Oídas las comunidades autónomas y con esa perspectiva de gradualidad que quedaba muy clara en la disposición adicional a la que me refiero. Y sí, efectivamente uno ve las cifras, todos pueden tener las cifras de lo que fue con la peor sequía hasta ese momento registrada, un esfuerzo permanente para poder aportar el máximo posible a la cuenca del Segura. Como ustedes se pueden imaginar, para mí como ministra hubiera sido mucho más cómodo en términos políticos, partidarios, que hubiera atendido a la confrontación que desde Castilla-La Mancha, gobernada por el Partido Socialista, se llevaba a cabo cada vez que teníamos que decidir el trasvasar, aunque fueran cantidades pequeñas, hacia la cuenca del Segura. Eso me valió, efectivamente, me valió una difícil relación con mi compañero de partido, con el señor Barreda, aunque no se veía, de hecho, compensada por una aceptación aquí en la región de Murcia de las distintas opciones en las que se trabajaba dentro de lo que era la política del agua en ese momento, el programa Agua y las inversiones, muchas de ellas que estaban ya recogidas en el Plan Hidrológico Nacional, que no se habían derogado y que intentamos llevar a cabo priorizando en particular todo aquello que podía significar reducir la demanda de agua a través de una mayor eficiencia en el riego. Tengo muy en la memoria mi visita a la comunidad de regantes de Lorca, por ejemplo. En Lorca había un proyecto de modernización de regadíos que no se había llevado a cabo y que permitió reducir significativamente las necesidades, la demanda de agua desde esa comunidad de regantes. En muchos momentos he visto que se planteaba que se sustituirían los trasvases, desde luego el trasvase del Ebro, exclusivamente con plantas desaladoras. Bueno, la realidad es que eso no era así. El llamado programa Agua contemplaba otras medidas, ya he citado la modernización de regadíos, pero también la depuración, aquí en Murcia las depuradoras del Mar Menor, con la posibilidad, por tanto, de una reutilización de agua en las condiciones idóneas. Y cuando uno ve en ese momento cuál era la reacción ante una perspectiva de incremento en el uso del agua desalada, se aprecia una gran diferencia a lo que es la realidad actual en la región de Murcia. Realidad que yo creo que queda muy bien reflejada en las comparecencias que han tenido lugar en esta comisión por parte de varias comunidades de regantes, todas ellas defendiendo la existencia de un mix
del que la desalación forma parte, por supuesto también el trasvase, pero con un interés lógico en conseguir agua desalada, porque como decíamos entonces, el único agua que está disponible, llueva o no llueva, es el agua que podemos extraer del mar y someter a la técnica de la desalinización. Por lo tanto, insisto, por mi parte no hubo ninguna actitud fundamentalista, fanática, respecto del trasvase del Tajo Segura. Insisto, cada trasvase, como cualquier otra infraestructura, hidráulica o no hidráulica, tiene que ser analizado en relación con los impactos que genera, y ciertamente el impacto del trasvase del Ebro fue considerado de mucha entidad y desde un punto de vista desfavorable por la Comisión Europea y, como decía antes, quedó en todo caso aparcado. ¿Qué ha venido cambiando desde el inicio de la utilización del trasvase Tajo Segura hasta nuestros días y qué es lo que nos espera por delante? Bueno, está claro que en los años 70 del siglo pasado se hacía una previsión de obtención de 600 hectómetros cúbicos anuales desde la cabecera del Tajo, con una posibilidad incluso en una siguiente fase de 1.000 hectómetros cúbicos anuales. Y eso se hacía, entiendo, con el conocimiento que existía en aquella época, con el nivel de precipitaciones en la cabecera del Tajo, y es verdad que por una parte el nivel de precipitaciones ha venido disminuyendo de manera muy significativa, mientras que por el contrario las demandas de agua desde la cuenca receptora, pero también desde la cuenca cedente, han aumentado a lo largo de estos años. ¿Qué otras cosas han cambiado? Bueno, ha cambiado precisamente la consideración de la ecología en relación con los ríos. Por supuesto, en los años 70 no aparece por ninguna parte una exigencia de caudales ecológicos de los ríos. Esa exigencia aparece en 1998, gobernando el señor Aznar, cuando por primera vez se establecen en la planificación hidrológica la exigencia, se menciona, la exigencia de caudales ecológicos, siendo ministra Isabel Tocino. ¿Por qué? Porque ya en ese momento, estamos hablando de finales de los años 90, el conocimiento científico estaba indicando que los ríos deben mantener, para cumplir con todas sus funciones vitales, unos mínimos de caudal y también unos mínimos en términos de calidad. El agua del río va avanzando a lo largo de su cauce, creando vida, y la crea a paso de esas aguas fluviales, y crea vida también al final de su cauce, cuando desemboca en el mar, gracias a la aportación de agua dulce, pero también de sedimentos. Ambas cuestiones son básicas para preservar los ecosistemas marinos. Y eso, como digo, en absoluto se tenía en cuenta en un momento inicial de la planificación hidrológica en nuestro país, y lo que lamento es que veo que se sigue diciendo en algún momento que el agua de los ríos se tira al mar. El agua de los ríos llega al mar cargada de elementos que preservan la vida dentro del propio río y, como señalaba, también en el mar. Ese es un cambio, sin ninguna duda, fundamental. Hoy día el conocimiento científico, además, tiene muy en cuenta las consecuencias del cambio climático y las previsiones respecto a esa emergencia climática que hoy nos afecta. España es uno de los países de la Unión Europea, si no el que más, vulnerable ante el avance del cambio climático. Por si a alguno le interesa, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado a finales del año pasado un informe muy amplio sobre evaluación de riesgos e impactos derivados del cambio climático en España. El acrónimo es ERIC y se encuentra, como digo, en la página web del Ministerio de Transición Ecológica. Y ahí podemos encontrar las previsiones que se hacen de aquí hasta 2030 y más allá, con una reducción
de precipitaciones en torno entre el 20 y el 40%, que son compatibles con la existencia cada vez más frecuente y con mayor intensidad en nuestro país de fenómenos extremos en términos de lluvias torrenciales y de inundaciones. Son las dos caras del calentamiento global, esas lluvias que van mucho más allá en su capacidad destructiva de la gota fría del Mediterráneo, que España conocía bien, se pusieron de manifiesto de manera trágica en la dana acaecida el año 2024 en Valencia. Y hace poco también se ha conocido un estudio en profundidad de la incidencia del cambio climático sobre esas lluvias torrenciales. Y lo que se viene a explicar es que esas lluvias fueron muchísimo más intensas y tuvieron un recorrido mucho más extenso en el territorio que lo que hubiera sido en ausencia del calentamiento global. También es un informe reciente que ciertamente puede ser del interés de ustedes. Por lo tanto, ahora de lo que se trata es de mirar hacia adelante y de entender cómo se puede gestionar el trasvase Tajo Segura de manera que la infraestructura siga teniendo utilidad, siga siendo una infraestructura que apoye el desarrollo económico de la región de Murcia, su sector primario, por supuesto, con qué tipo de funcionamiento. Por supuesto, yo creo que en una perspectiva como la de la emergencia climática, lo que toca ser es extraordinariamente prudentes. Si hay una previsión de reducción de precipitaciones, creo que lo mejor desde el punto de vista de la respuesta a las necesidades y a las demandas, que no es exactamente lo mismo, que existen en la región de Murcia, pasa por esa gestión plurianual y pasa también por ir contemplando todo aquello que puede acompañar en el mix a el uso del agua en esta región y que, como digo, he podido comprobar que en lo que son las comparecencias de las comunidades de regantes hay una clara conciencia, ahora sí, de que el agua desalada es una opción que de la que quieren beneficiarse. Solo recordar que en su momento tuve que escuchar que el agua desalada poco menos que mataba a los niños, destruía las cosechas. Bueno, simplemente recordarles a todos ustedes que la desalación en España no comenzó con el gobierno del que yo formé parte. Ya había plantas desaladoras, recuerdo las plantas en concreto de Alicante, que la primera planta de desalación de Alicante había sido inaugurada por el presidente Camps y la ministra Elvira Rodríguez. Esa planta tuvo una continuidad dentro de nuestro programa Agua, como tuvieron concreción muchas de las plantas que estaban ya, insisto, previstas incluso en el Plan Hidrológico Nacional del año 2001, pero a las que se dio prioridad y que intentamos sacar adelante con la máxima prontitud. Y es verdad que, desgraciadamente, en algunos casos nos encontramos con obstáculos de tipo político-administrativo. Es el caso concretamente de la planta de Torrevieja, en estos momentos en fase de ulterior ampliación, donde tuvimos que recurrir nada menos que al amparo del Tribunal Constitucional porque el Ayuntamiento de Torrevieja no permitía el inicio de las obras. Bueno, en ese momento, como digo, la reacción que existía social y política en Valencia y también aquí en Murcia dificultó el desarrollo de las plantas desaladoras. A partir de ese momento hasta ahora, yo creo que se acepta, y es lógico que sea así, que la desalación forma parte de un mix. Bueno, y dicho eso, creo que en este momento en el que preocupa, como es lógico, que haya una reducción en base al establecimiento de caudales ecológicos que han sido reiteradamente exigidos desde 5 sentencias respecto de la planificación hidrológica del Tajo, en esa dinámica de mirar hacia el futuro,
llamaría la atención sobre lo que me parece muy importante, que queda reflejado en el Boletín Oficial del Estado, la disposición adicional 9ª del decreto aprobado en el año 2023, donde se reitera algo que se había dicho ya, la necesidad de oír a las comunidades autónomas y también la necesidad de hacer una evaluación permanente de los caudales ecológicos para comprobar si efectivamente con la gestión que se lleva a cabo se está consiguiendo la preservación de caudales ecológicos. Yo creo que la posibilidad de que las comunidades autónomas afectadas, cuenca cedente y cuenca receptora, puedan trabajar en el seno de la Comisión del Trasvase, donde están representadas ambas comunidades autónomas, es un elemento es un elemento que hay que aprovechar, porque creo que efectivamente esa disposición adicional 9ª abre una vía de rendición de cuentas y, por lo tanto, también de seguimiento, de evaluación y, en su caso, de decisiones en el inmediato futuro. Así que, sin más, quedaré pendiente de sus preguntas, Presidenta. ¿Cómo he ido? Muy bien, de tiempo 20 minutos, 11 segundos, o sea, clavados. Perfecto. Muchas gracias, señora Narbona. Ha sido usted muy escrupulosa con el tiempo y es de agradecer. Finalizado la intervención de doña Cristina Narbona, exministra de Medio Ambiente, comenzamos con el turno general de intervenciones. Se inicia el turno del Grupo Parlamentario Socialista por 10 minutos. Señor Moreno, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señora Narbona, señorías, permitidme que comience expresando la satisfacción y el orgullo que siente el Grupo Parlamentario Socialista, pues por haber visto pasar en esta comisión en poco menos de una semana a dos grandes referentes de la política hídrica de nuestro país, al presidente del PSRM, Pepe Fuentes Zorita, y a la presidenta de mi partido, el Partido Socialista, doña Cristina Narbona. Y lo digo con absoluta convicción, señorías, que dos figuras de esta talla, con este conocimiento y esta trayectoria en materia de agua, presidan nuestro proyecto político, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Y eso demuestra la importancia que el Partido Socialista ha dado y sigue dando a todo lo que tiene que ver con la gestión responsable de los recursos hídricos en nuestro país. Señora Narbona, permítame que me dirija a usted desde lo personal y desde lo político. No sé si debo empezar pidiendo disculpas o dándole las gracias. La verdad es que da lo mismo. Se lo digo como murciano, se lo digo como representante de miles de murcianos y murcianas, como agricultor también en mi tiempo libre y como vecino de Mula, de un municipio con profundo arraigo agrícola. Gracias por ser, y así lo tengo que decir, gracias por ser una visionaria, gracias por anticiparse a lo que podía haber sido una auténtica tragedia para la región de Murcia cuando el trasvase estuvo cerrado durante 11 meses consecutivos como consecuencia de aquel famoso memorándum, el que ese sí que fue el gran hachazo al trasvase Tajo Segura por parte del Partido Popular en 2003 y que fijó las actuales reglas de explotación, de las cuales también se queja la derecha en esta región. Porque no nos engañemos, señorías, aquellas reglas, unidas a las políticas de brazos caídos del gobierno entonces del Partido Popular, que nunca quiso ver más allá de la confrontación entre territorios y el populismo que les caracteriza, pusieron a esta región al borde de un serio problema hídrico. Gracias, señora Narbona, por haber contribuido a salvar la producción de miles de hectáreas, de miles de puestos de trabajo, mediante la apuesta por la desalación y la regeneración de aguas. Gracias también por dar certidumbre hídrica a nuestra región y por crear una fuente alternativa para cuando el trasvase no pueda aportarnos el agua suficiente en esos periodos largos de sequía como los que hemos vivido y estamos viviendo, a esas aportaciones a nuestra cuenca. Fíjense, recuerdo
perfectamente, y usted también lo comentaba, las palabras de un presidente de una comunidad de regantes, en concreto las de Puerto Lumbreras, en esas reuniones que hacemos pues periódicamente a los territorios, a pesar que dice el Partido Popular que nosotros no nos podemos reunir con los regantes. Bueno, aquel hombre nos decía que gracias a la desalación su municipio cobró vida. Lo que para nosotros puede ser algo normal, para ellos fue un lujo poder trabajar en su municipio. Anteriormente, años atrás, tenían que coger y salir de su municipio y trabajar por fuera. A partir de cuando llegó la desalación a Puerto Lumbreras, eso ellos ya podían trabajar en su propio municipio. Eso pues a nosotros nos llena de orgullo y de satisfacción que eso fuera consecuencia del trabajo de un gobierno socialista. Eso, señorías, también es política del agua. Y junto al agradecimiento, señora Narbona, permítame también pedirle disculpas como representante, como le he dicho antes, de los murcianos y murcianas, porque una parte de esta región, incitada durante años por un gobierno regional del Partido Popular, jamás han reconocido lo que usted, lo que su gobierno, lo que nuestro partido hicieron para garantizar esa certidumbre hídrica mediante los recursos que puso a nuestra disposición. Perdón también por haber tenido gobiernos que en nombre de los murcianos criticaban su gestión y se cebaban con su persona de forma totalmente injusta, y que nunca ninguna otra persona ni ningún cargo público debería sufrir todas esas insultos, y ahí lo dejaré, que ha sufrido por parte del Partido Popular de la región de Murcia. Decía que cuando después llegó el Partido Popular, el Partido Popular, que cuando llegaran después al gobierno de España, fíjese, decían que iban a desmontar todas las desaladoras una a una y que las venderían como chatarra. Criticaban la desalación y después construían desaladoras que precisamente ahora tendrán que responder y están respondiendo ante la justicia. Y después, pues ellos, construían para mirar por el interés personal y no por el interés general. Criticaban la reutilización de aguas, y después, esas obras las inauguraban con gran orgullo y se atribuían a ellos esa gestión. Vaya seriedad la de este Partido Popular. Y es que la hemeroteca existe y la hemeroteca no tiene discusión. Señora Narbona, perdón también, porque ayer los que le insultaban, hoy se dan codazos por poder acceder a ese agua desalada que en su día, despreciaba. No se lo tenga en cuenta, Estaban totalmente engañados por un gobierno que no miraba nunca el interés general de los agricultores de esta región, y lo único que les importaba era el voto de los mismos. También quiero dejar claro algo. A nuestros agricultores no se les puede culpar, señora Narbona. Bastante tienen con sacar adelante sus explotaciones cada día. La responsabilidad es de quienes han pasado demasiados años en este Parlamento sembrando la confrontación y repitiendo consignas incluso de odio hacia el Partido Socialista, que precisamente ha sido el que más agua ha aportado a esta región, vía trasvase, vía desalación, vía reutilización. Bueno, hoy espero sinceramente que ese respeto presida esta comisión, y los que ayer la insultaban, hoy pues no desaprovechen la ocasión de escuchar lo que tiene que decir la señora Narbona, y quizá les sirva para aprender un poco más de agua, más allá de esas consignas que les pasan a modo de argumentario. El trasvase Tajo Segura es, sin duda, una infraestructura estratégica para la región de Murcia y para el sur de Alicante, también para una parte de Almería, y eso nadie del Grupo Parlamentario Socialista, nadie del Partido Socialista lo va a cuestionar nunca. Pero también debemos decir la verdad, cosa que el Partido Popular, incluso la derecha y la ultraderecha de Vox, lo ocultan. Y es que la política de agua en España no puede plantearse como una guerra entre territorios. El agua no entiende de pancartas, entiende de planificación, sostenibilidad y cumplimiento de las normativas, también las europeas, señorías. Y ya no decir nada de las normativas que ustedes mismos pusieron a través del Boletín Oficial del Estado y que ahora, renuncian a ellas. El Gobierno de España ha sido claro
el trasvase seguirá funcionando dentro del marco legal vigente y el respeto por nuestro medio ambiente. Y ahí está ese equilibrio que debemos de ir buscando y defendiendo desde el consenso de todos los grupos. Desde el Grupo Parlamentario Socialista mantenemos una posición responsable. Sí al trasvase dentro de la ley, sí a la seguridad hídrica y sí también a la protección efectiva de cualquier ecosistema. Porque la verdadera defensa del agua en esta región pasa por diversificar recursos, invertir en desalación, modernizar el regadío, y mejorar la eficiencia hídrica. Eso que ustedes despreciaban y que ahora incluso les escucho en sus discursos, pues bueno, que a veces creo que lo copian de nuestras intervenciones, pero bueno, eso está bien. Murcia ha demostrado que sabe hacerlo, somos líderes en reutilización y eficiencia y precisamente por eso debemos seguir avanzando hacia ese modelo hídrico más resiliente frente al cambio climático, como ha dicho la señora Narbona. Señora Narbona, nos gustaría conocer su valoración sobre cómo compatibilizar la garantía del suministro al Levante con el cumplimiento de los objetivos ecológicos del Tajo y el papel que juega nuestro planteamiento, nuestra hoja de ruta, ese mix hidrológico que propone el Partido Socialista de la región de Murcia de Francisco Lucas, un mix hidrológico que combine desalación, depuración, modernización de regadío, los propios recursos de la cuenca dentro de un orden y sin renunciar bajo ningún concepto a las aportaciones del trasvase Tajo Segura dentro de la legalidad. Señorías, señora Narbona, yo termino. El trasvase Tajo Segura forma parte de la realidad hídrica de España y seguirá siéndolo. Pero el futuro del agua exige adaptarnos a la situación climática, exige diálogo entre territorios y decisiones basadas en la ciencia. El Grupo Parlamentario Socialista estará siempre en esa posición, la de la responsabilidad, la del equilibrio y la del interés general. Los bulos, la utilización de los agricultores se lo dejamos al Partido Popular, a Vox y también a sus conciencias, porque el tiempo al final es el mejor juez y tampoco me voy a ir muy lejos, porque la prueba más clara de que el tiempo al final da y quita la razón es la señora Narbona y el trabajo que hoy disfrutamos, que hoy garantiza el agua, que hoy garantiza esa seguridad hídrica a nuestra región, gracias al trabajo que hizo bajo el mandato del gobierno del Partido Socialista y bajo el ministerio de la señora Narbona. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreno. Continuamos con el turno general de intervenciones y inicia el turno el Grupo Parlamentario Vox por un tiempo de 10 minutos. Lo hace el señor Martínez Nieto. Sí puede, es que Ana lo ha consultado. Sí puedo, ¿verdad? Tiene la palabra el señor Alberto Garre por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. Es evidente que doña Cristina Narbona es una de las mujeres, si no la primera, que conoce perfectamente todos los principios hídricos que hemos ido manejando a lo largo del tiempo. Yo llegué al Congreso de los Diputados pues, en la primavera del año 2004. Y el primer gesto que tuvo la ministra fue invitar a comer a todos los miembros de la comisión, que es un buen gesto. Y a continuación pues hizo lo que tenía que hacer.
lo que le mandaban hacer. Porque a mí me da que su compañero es un hombre que está acreditado como transfascista, ¿sí o no? Sí. Y yo creo que doña Cristina también está un tanto influenciada por eso. Pero quien manda, manda. Y había que conseguir la consigna del señor Zapatero. Y el señor Zapatero pues le pasaba lo que le pasa ahora al actual presidente del gobierno, que no tenía mayoría. Y como no tenía mayoría, pues tuvo que recurrir, como es el actual presidente del gobierno, a Esquerra Republicana. Y entonces fue cuando, después de derogarse el trasvase del Ebro el 18 del 4 del 18 del 6 de 2004, pues se inició la reforma del año 2005, del Plan Hidrológico Nacional, pero lo cierto y verdad es que en esa reforma, y un día 6 de abril, creo que el 6 de abril, en el boletín de la Comisión de Medio Ambiente número 236, consta negro sobre blanco la intervención de una señora de Esquerra Republicana de Cataluña, que la señora Narbona, recordará igual que yo, la señora Bonás Paísa, dijo en la Comisión de Medio Ambiente, de la que yo entonces era secretario, literalmente: el nuevo plan del agua no es lo que ha dado lugar a esto. Es el compromiso del presidente Rodríguez Zapatero con Esquerra Republicana de Cataluña de derogar el trasvase del Ebro para darle la cobertura que necesitaba para su investidura. Otra vez Esquerra Republicana, unos años después, nos está ocurriendo igual. Pero eso que yo digo lo pueden ver, está el 6 de abril en el diario de sesiones 236. Léanlo y verán que yo lo que digo está en el diario de sesiones. Si la señora Bonás Paísa mintió o no mintió, no lo sé. Pero eso fue lo que dijo. Y allí había un grupo de representantes mayoritarios del Partido Socialista en esa comisión y nadie levantó la mano para pedir la palabra y decir que Bonás Paísa mentía. O sea que algo debiera de haber de eso, ¿no? Yo supongo que sí. Algo no, todo. Eso dependió principalmente de Esquerra Republicana de Cataluña. Por eso, en cierto modo, eso es pues un flotador que le mandamos también a doña Cristina Narbona, que parece que es la máxima responsable, que es que quería asesinar el Plan Hidrológico Nacional. No es así. La obligaron porque necesitaban cubrir el asiento del presidente del gobierno y no tenían los votos suficientes. Eso ocurrió así. Y luego me ha hecho recordar también doña Cristina Narbona el hecho que no existe, de que la Unión Europea no financiaba. Eso no es verdad, doña Cristina, y usted lo sabe igual que yo. Se solicitó la financiación y el comisario, a preguntas de doña Cristina Gutiérrez, al comisario de Infraestructura de la Unión Europea, le preguntaba que en qué estado se encontraba el expediente de financiación en la Unión Europea respecto al trasvase del Ebro. Y contestó el comisario, y está también en la hemeroteca, contestó que no se habían pronunciado todavía, que estaban estudiando el asunto, pero que no había resolución, y en esto vino un nuevo gobierno y que habían mandado un escrito desde el nuevo gobierno diciendo que se renunciaba a la parte del Plan Hidrológico Nacional que contenía también el trasvase del Ebro. Eso es así, y usted lo sabe, señora Narbona, lo sabe igual que yo. El otro también mintió, no vayamos a dejarlo fuera. El otro decía que estaba, el otro digo Aznar, decía que había financiación, que estaba aprobada. Tampoco es verdad. Si es que no llegó a pronunciarse. Yo tengo las cartas, no las tengo aquí, pero las tengo en mi despacho, donde se cruzan las cartas de García Margallo y de Cristina Gutiérrez con el comisario que aludo, y el comisario dice: oye, usted, nosotros no nos hemos pronunciado, pero si nos mandan ya, el nuevo gobierno nos manda un recibo diciendo: oiga usted, que ya no queremos seguir con esto adelante, pues lógicamente pues no se ha pronunciado. Pero no es que no hubiera financiación, eso no se puede decir. Esto es así. Y por lo tanto, sí, es así. Y cuando salgamos de aquí, pues el que quiera tener ese diario de sesiones, que se meta, que pinche Comisión de Medio Ambiente número 236 del año 2005, del 6 de abril.
y le va a salir lo que decía esta señora. Yo no me invento nada, no lo he hecho nunca en política. Y con este asunto menos, que es mucho más serio de lo que a veces se hace. Yo creo no, y tengo además que defender, siempre lo he hecho, que todo el agua que hay en los ríos y que pasa por los ríos es propiedad de todos los españoles. Y que lo normal, en una mente normal, es que allí donde pueda sobrar agua se lleve a donde hace falta agua. Eso es lo normal. Y lo normal es decir, no sale ni una gota de agua de aquí, como quería la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que ponía el fin del trasvase Tajo Segura para el año 2015. Y también está en el diario de sesiones 250 de las Cortes de Castilla-La Mancha. También está para verlo, lo pueden comprobar. ¿Qué pasa? Que había un bombardeo ya. El bombardeo empezó con el PSOE, derogando el trasvase, y luego lo continuaron los del PP. Porque no es menos cierto que en la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que ponía fin al trasvase Tajo Segura para el año 15, fue votada por unanimidad en las Cortes de Castilla-La Mancha. Y cuando digo por unanimidad, digo también por doña Dolores Cospedal, que estaba allí y que además se ve que eso le gustó mucho a Mariano Rajoy, porque un año después la hizo secretaria general. Ya se me cayeron todos los palos de Tamboriche. Por un lado y por otro iban a cargarse. Doña Dolores de Cospedal. No lo olvidaremos nunca, para ponerla junto en la lápida que se enterró el trasvase del Ebro, junto a doña Cristina Narbona y alguno más. Aquí hace el trasvase, no os olvidaremos nunca, en Murcia. No es que tengamos mayor o menor afinidad con la agricultura, es que la agricultura sin agua no puede funcionar. Y si funcionan las desaladoras es porque en el anexo del Plan Hidrológico Nacional iba incluido. Eso no lo inventaron los socialistas, eso lo inventó no, está también escrito en el Plan Hidrológico Nacional, o no, o estoy diciendo algo que no concuerde. Lo sabéis todos los miembros. Entonces, pues, ¿qué pedimos? Pues tenemos que pedir que, sabiendo de las intenciones que doña Cristina ha tenido siempre, yo creo que favorables a que haya agua y se reparta, las comparte con quien es su compañero, con don José Borrell, que también intentó una planificación hidrológica nacional y no lo dejaron. Y nos echan la culpa a que se le puso el tabracho en el Senado por el Grupo Parlamentario Popular, que es verdad, pero lo que más pesó para que no se llevara a cabo esa planificación del señor Borrell fueron las enmiendas que presentaron los propios compañeros del Consejo de Gobierno, del Consejo de Ministros, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente. Le presentaron enmiendas a su compañero José Borrell, y esto también es cierto, y doña Cristina lo sabe, y si no yo no lo podría decir si no estuviera ya ahí presente, porque ustedes podrían decir, esto no es posible, como uno presenta una planificación hidrológica y hay ministerios de su propio Consejo de Ministros, compañeros suyos, que le meten enmiendas a este tema. Pues bueno, yo después eso se me aclaró ya después, mucho tiempo después, cuando vi que don José Borrell estaba en la Secretaría General del Partido Socialista y tenía muchísimos más apoyos en la calle de los socialistas españoles que Almunia, pero sin embargo la Secretaría General le ganó a Almunia. Se ve que don José Borrell, que es una buena persona, eso es así. Y quien dice que no, lo que está diciendo es que no tiene idea de lo que estoy hablando. Eso es así como lo digo. Borrell tenía el apoyo del Partido Socialista, pero la cúpula le dio a la Secretaría General a Almunia, que le costó, por cierto, perder las elecciones, casi por goleada. Y ya no sé si debo de decir alguna cosa más, pero por supuesto, sí, doña Cristina, tiene usted la oportunidad de, por lo menos, hacer palpable una situación de déficit hídrico que la región de Murcia padece desde siempre. Es una deficiencia estructural. Ya termino. Debe ir finalizando, que ha terminado su tiempo. Y por lo tanto, usted no va a salir de aquí como la última vez que estuvo aquí en Murcia, que yo pasé vergüenza de ver aquello. Y usted se acuerda como yo. Ya se ha avalado bastante del galgo de Paiporta, no vayamos ahora a hablar también de la Libre de Cartagena.
que a nadie se le ocurra meterse en esos berenjenales, porque desde luego no tendrán mi apoyo absolutamente para nada para ese tipo de conclusiones. Y espero que en la medida de lo que pueda nos eche una mano. Muchas gracias. Gracias, señor Garre. Continuamos con el turno general de intervenciones con el Grupo Parlamentario Mixto y tiene la palabra por 6 minutos con 40 segundos el señor Álvarez Castellano. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, pues reiterar la bienvenida a doña Cristina Narbona. La verdad es que me he sentido muy a gusto con su discurso. De repente he notado que ya no soy la única voz discordante en esta comisión, o más discordante, diciendo cosas que parecen un poco extravagantes, ¿no? Y de lo cual me alegro enormemente, ¿no? Hablamos en fin, trasvase, por ir rápido, porque como tengo menos tiempo que todos los demás, tengo que ir al grano y no puedo entretenerme mucho. La frase que utiliza siempre el Partido Popular es que el gobierno quiere cerrar el trasvase, ese es su emblema de guerra y tal, ¿no? Hay que decirle a la gente que el trasvase no se va a cerrar, eso es así. Cumple 2 funciones fundamentales, que son el abastecimiento y el regadío, y aunque nada más que fuera por la primera, que es el abastecimiento, evidentemente no se puede cerrar, porque todo el mundo sabe que el mix de agua que utiliza la Mancomunidad de Canales del Tevilla requiere en torno al 40% de agua del trasvase para el abastecimiento de la región. Por tanto, no se puede cerrar, aunque nada más que fuera para el mantenimiento del abastecimiento, esa frase ya queda fuera de lugar. Por tanto, de lo que estamos hablando es del regadío, no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del regadío. Y en esta cuestión, pues yo siempre he planteado varias cuestiones que yo creo que son fundamentales, ¿no? Me ha encantado la primera frase que ha dicho, como no se ha calificado como fundamentalista ni como trasvasista, en un sentido ni en otro, y que evidentemente hace falta hablar con serenidad de estas cuestiones, porque en el mundo cambiante en el que estamos, donde las cosas cambian de un día para otro de manera muy radical, además, pues es necesario prever el futuro, y me ha encantado también la palabra que ha dicho, con prudencia, desde la prudencia fundamentalmente, ¿no? Y sobre todo oyendo, lógicamente, el discurso y el conocimiento científico. Hoy, afortunadamente, más intenso y más rápidamente actualizado que nunca, ¿no? Por tanto, aprovechemos esa circunstancia. Y en ese sentido, cuestiones, yo siempre lo he planteado en esta comisión, que hay que hablar del trasvase, hay que hablar de futuro del trasvase, pero poniendo todos los datos y todos los elementos de la ecuación encima de la mesa. Y hay elementos de la ecuación que, por ejemplo, el Partido Popular o Vox no ponen nunca encima de la mesa. Y son las cuestiones, por ejemplo, primera, que usted ha hecho referencia, de la disminución de precipitaciones en la cabecera del Tajo. Yo siempre tengo a mano la famosa estadística y gráfica, que creo que es muy ilustrativa, donde se ve perfectamente la tendencia de cómo en los 40 años de funcionamiento del trasvase, la disminución, yo me he molestado en calcularlo año a año y haciendo medias por décadas, y la disminución que hemos calculado es del 52% de las precipitaciones en cabecera del Tajo con respecto a los 20 años anteriores del funcionamiento del trasvase, que están recogidos aquí, desde que hay estadísticas, desde el año hidrológico 59-60. Por tanto, esa ecuación, si hay la mitad de agua, no podemos hablar del futuro del trasvase como si hubiera todo el agua del mundo mundial. Porque claro, esto choca con la tensión que crea la demanda continua y constante por parte y lo voy a decir, no de los regantes. Yo no me niego a hablar de los regantes o a hablar de los agricultores, porque hay que seccionar ese espectro ideológico. Hay ya una buena parte del regadío de esta región que está en manos de fondos de inversión y está en manos de grandes empresas cuyo único objetivo es aumentar, como vienen aumentando en los últimos años, los niveles de exportación de los productos hortofrutícolas, que es un negocio. Entonces, lo que no puede ser es que haya una tensión constante y permanente para aumentar tu negocio a base de un recurso que es público. Aquí tengo que discrepar, y mire que me cuesta discrepar del señor Garre, a pesar de que estemos ideológicamente en las antípodas, ¿no? Pero me cuesta discrepar de él porque hace un discurso que a mí me gusta desde la coherencia, ¿no? Pero claro, hablar de la propiedad del agua
y de la propiedad de la naturaleza en general, yo no estoy de acuerdo. El agua no es propiedad de nadie. Y no podemos, claro, si le añadimos ese concepto capitalista de que como es propiedad, es un elemento, un recurso vendible y utilizable en el mundo económico, creo que hay que cambiar un poco también ahí la perspectiva, ¿no? Entonces, y ahí entro con el siguiente planteamiento que yo siempre he hecho en esta comisión también. Es que el fruto del trasvase, que es aumentar y enriquecer la agroindustria intensiva, ha tenido unas consecuencias desde el punto de vista medioambiental fatales en la región de Murcia. Ahí está el Mar Menor. Ahí está el grado de contaminación del conjunto de los acuíferos de nuestra región, que además hemos sido, conjuntamente con otras comunidades autónomas, sancionados por el Reino de España, por la Comunidad Europea, precisamente porque no somos capaces de atajar esta cuestión. Ahí está la lucha permanente y constante contra la ley del Mar Menor, para preservar este ecosistema, ¿no? Que se ha ido degradando, no digo el ecosistema que ya está bastante degradado, sino la propia legislación para preservarlo y protegerlo, ¿no? Por tanto, nuestra posición no es atacar el trasvase para cerrarlo. Insisto en el primer planteamiento que he hecho. La población debe saber, y los murcianos deben saber, que dependemos para beber el agua corriente que vemos todos los días en nuestra casa, al menos entre un 35 y un 40% del trasvase. Por tanto, ya es un elemento. Y por tanto, circunscribamos el debate al regadío. Y además no me niego también a plantearlo desde ese punto de vista tradicional, histórico-sentimental, del que siempre echamos mano para justificar estas cosas. Estamos hablando de un negocio de 3.800 millones de euros en el último año de exportaciones, por ejemplo. Además de ese también elemento sentimental, tradicional de nuestros agricultores, de una parte que representan todavía existente, ese núcleo social todavía existe afortunadamente en nuestra región, pero también existe el otro, que cada vez es más mayoritario y es el que presiona lógicamente en el aumento de la demanda de esta cuestión, del agua concretamente. Por lo demás, lo del trasvase del Ebro que ahora se resucita, pues tengo que discrepar también. No discrepo de absolutamente nada. Me ha encantado el recorrido histórico que ha hecho el señor Garre, que me parece genial. Además, me comprometo a ver el vídeo varias veces para aprendérmelo bien, porque creo que es una fuente de sabiduría que hay que tener en cuenta. Pero plantear eso como ahora la solución, me parece que es errar el tiro total y absolutamente. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo es posible que la ley del trasvase inicialmente en los años 70... finalizando su Termino en 30 segundos solamente, Presidenta. Contemplara una reconversión en el campo de Cartagena de 32.000 hectáreas y se haya llegado a regar casi cercanos a las 60.000 hectáreas. A lo mejor es lo que tenemos que plantearnos como otro elemento de la ecuación de futuro, redimensionar de alguna forma el tamaño de la agroindustria intensiva en nuestra región. Y a lo mejor lo que hace falta es precisamente ese sector agrícola que más tradicional, al que hacemos referencia sentimentalmente, históricamente, potenciarlo mucho más precisamente. Por tanto, termino con esto. Le agradezco su planteamiento, creo que muy acertado desde mi punto de vista y que resalta por los elementos que nosotros hemos venido planteando aquí en esta comisión desde el principio. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Continuamos con el turno general de intervenciones con el Grupo Parlamentario Popular. Señor Cano, tiene usted 10 minutos para su intervención. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenida de nuevo, señora Narbona. En primer lugar, le diré que la región de Murcia es una tierra ejemplar en eficiencia, en reutilización y en aprovechamiento de agua. Aquí no se desperdicia ni una gota. Sin embargo, quienes han tenido responsabilidades en materia hídrica, como usted, han optado por una política ideológica basada más en el enfrentamiento entre territorios que en la cooperación entre cuencas. Mire, señora Narbona, con el máximo de los respetos, usted ha dicho lo que ha dicho, pero su gestión puso en cuestión infraestructuras esenciales como el trasvase Tajo Segura, que no es un privilegio, sino una herramienta de cohesión nacional, avalada por criterios técnicos, sociales y económicos. Cuestionarlo sin ofrecer alternativas reales generó incertidumbre, puso en riesgo miles de empleos y golpeó directamente al campo murciano. Por eso, señorías, hablar de sostenibilidad no puede ser sinónimo de castigar a quienes hacen las cosas bien. No puede ser sostenible condenar a una región productiva mientras se ignora su esfuerzo en depuración, modernización de regadío y ahorro hídrico. Desde la región de Murcia siempre hemos reclamado una política nacional del agua basada en la solidaridad,
en la planificación y en el respeto a los territorios. Una política que garantice agua para hoy y para mañana, sin sectarismo ni prejuicio. España, señorías, vive un momento hidrológicamente excepcional. Hoy hay ríos que se están desbordando en nuestro país. Hoy nuestros embalses superan el 82% de su capacidad, con más de 46.000 hectómetros cúbicos almacenados, más de un 50% por encima de la media de la última década. Por tanto, conviene decirlo con claridad. El problema en España no es que falte agua. El problema es cómo se gestiona, cómo se reparte y quién paga las decisiones políticas. Porque mientras algunas cuencas superan holgadamente el 80% de capacidad, la del Segura sigue muy por debajo de la media nacional. Y no porque el sureste no tenga necesidades, sino porque se le ha impuesto un modelo hídrico que le obliga a producir alimentos con uno de los costes del agua más altos de Europa. Señorías, no pedimos más agua de la que históricamente ha recibido el trasvase Tajo Segura. Pedimos que no se desmantele un sistema que ha funcionado durante décadas y que sigue siendo estructuralmente necesario. El Partido Popular cree en el mix hídrico, con la desalación como un recurso complementario. Ya lo recogió el plan hidrológico del presidente Aznar. Lo que no puede ser es el pretexto para renunciar a la solidaridad entre cuencas, a la planificación hidrológica nacional y a la igualdad de oportunidades entre territorios. Señora Narbona, usted ha defendido reiteradamente que la interconexión de cuencas es insostenible, mientras que, por ejemplo, el señor Borrell, figura histórica del socialismo, siempre sostuvo públicamente que es una solución racional y solidaria frente al cambio climático. Esto pone de manifiesto que el PSOE de Felipe González y Borrell tenía un modelo hídrico opuesto al de Zapatero, Sánchez, Narbona y Teresa Rivera, es decir, al del sanchismo. Y por consiguiente, como diría el presidente González, podemos afirmar que la política de agua del PSOE actual no responde a criterios técnicos, sino a equilibrios territoriales y a criterios ideológicos y electorales. Señora Narbona, Pedro Sánchez dijo en abril de 2018 en un mitin en Albacete que su objetivo, si era presidente, sería el fin de los trasvases. Y los diputados del Partido Socialista en la región de Murcia dicen de manera recurrente que para ellos el trasvase Tajo Segura es irrenunciable. ¿Cuál de estas dos afirmaciones comparte usted? ¿La de Sánchez o la de los diputados socialistas murcianos? Espero que en su siguiente intervención me conteste a esta y a otras preguntas que le realizaré a continuación. Pero por favor contésteme. Señora Narbona, ¿en qué momento una infraestructura hidráulica que durante décadas fue considerada técnicamente viable pasó a ser, bajo su criterio político, ambientalmente inaceptable? Señora Narbona, me gustaría saber cuál fue el motivo que le llevó a derogar el Plan Hidrológico Nacional y a cargarse de un plumazo el trasvase del Ebro. Y con todo mi respeto, no fue Europa, fue el Pacto del Tinel, para opar al presidente Zapatero a la presidencia del Gobierno. Porque, señora Narbona, mire, hoy los embalses superan los 46.000 hectómetros cúbicos, el 82,5%, más de 13.000 hectómetros cúbicos por encima del año pasado y más de un 50% por encima de la media de la última década. Con estos datos oficiales, ¿sigue sosteniendo que el problema de España es la falta de agua o reconoce que es un problema de gestión y reparto? Porque, mire usted, la cuenca del Tajo se sitúa en torno al 83%, mientras la del Segura apenas alcanza el 45%, casi 40 puntos por debajo de la media nacional. Ahora hablemos de costes reales de la desalación contra trasvase. ¿Puede indicar a esta comisión el coste real por metro cúbico del agua desalada, incluyendo energía, amortización de infraestructura y subvenciones públicas? ¿Reconoce que ese coste es estructuralmente superior al del agua trasvasada y que hace menos competitiva a la agricultura del sureste? ¿Puede explicar por qué el agricultor de la región de Murcia debe competir en mercados internacionales pagando el agua más cara de Europa por decisiones políticas tomadas en despachos de Madrid? ¿Saben, señorías, que en la región de Murcia hay regantes de Valdelentisco que han pagado por ese agua desalada hasta 1,37 euros metro cúbico? ¿Reconoce que el modelo de desalación solo es viable con subvención pública permanente y, por tanto, no es económicamente sostenible por sí mismo? ¿Asume que la región de Murcia ha pagado dos veces, una como contribuyente, la construcción de desaladoras, y como usuario, agua mucho más cara? Hablemos de planificación nacional.
¿Cree usted en una planificación hidrológica nacional o considera que cada cuenca debe gestionarse de forma aislada, aunque ello condene estructuralmente a regiones enteras? ¿Considera usted coherente defender la cohesión territorial mientras se bloquean soluciones que permiten combatir excedentes hídricos entre cuencas? ¿Acepta que el Levante ha pagado el coste político de una política hidráulica diseñada para evitar conflictos territoriales entre otras comunidades autónomas? Señora Narbona, si usted tuviera hoy que decidir de nuevo, con los datos actuales de embalse, los sobrecostes de la desalación y su dependencia de subvenciones, ¿volvería a derogar los trasvases y apostar casi en exclusiva por la desalación? ¿Reconoce que el modelo que usted se impulsó no ha sustituido al trasvase Tajo Segura, sino que ha terminado dependiendo de él? ¿Podría explicar a los agricultores de la región de Murcia por qué deben asumir el coste de una política hidráulica que ni garantiza seguridad hídrica ni competitividad económica? ¿Está dispuesta hoy aquí a reconocer que España necesita una política de agua basada en la gestión inteligente de recursos disponibles, incluida la interconexión de cuencas, y no en dogmas ideológicos? Señora Narbona, su modelo se presentó como ejemplar, pero terminó siendo uno de los mayores fracasos de la política hidráulica reciente, visto el resultado final. Agua más cara, infraestructura sobredimensionada y el trasvase aún siendo imprescindible. Usted mantuvo una visión ideológica del agua, alejada de criterios técnicos y de la realidad socioeconómica del sureste español. Demonizó el regadío murciano, pese a ser uno de los más eficientes de Europa en ahorro, modernización y reutilización. Su plan, o el de su gobierno, estuvo basado en tres premisas, como el del gobierno del presidente Sánchez hoy: recortar, reducir y cerrar. Acabar con el trasvase Tajo Segura, una infraestructura que es un modelo de vida para 80.000 regantes. Es un modelo de éxito que aporta casi 4.000 millones de euros al Producto Interior Bruto Nacional y 110.000 empleos de forma directa. Y da de beber a 2,5 millones de personas, por lo que realiza dos trasvases, uno de agua al sureste de España y otro en forma de riqueza para todo el país, gracias a la gran labor que hacen las 80 comunidades de regantes que lo componen, entre ellas las 3 más grandes de Europa. Señora Narbona, la gestión del agua no admite frivolidad, ni dogmatismo, ni decisiones alejadas del territorio. Y, lamentablemente, bajo su ministerio, la región de Murcia sufrió una política hídrica que generó inseguridad, enfrentamiento y falta de soluciones reales. Por eso hoy queremos dejar claro que la región de Murcia no pide privilegios, no pedimos más agua, pedimos mantener lo que históricamente ha funcionado y que hoy sigue siendo imprescindible. Señorías, exigimos justicia, rigor técnico y lealtad institucional. Pedimos que se escuche a quienes llevan décadas demostrando que se puede producir, ahorrar y reutilizar agua de manera ejemplar. Es decir, una política de Estado que entienda que la solidaridad entre cuencas no divide, sino que cohesiona a España. El futuro de miles de familias, de nuestro campo, de nuestra economía, no puede depender de decisiones ideológicas ni de prejuicios territoriales. El agua debe unir, no enfrentar, planificar, no improvisar, garantizar oportunidades, no recortarlas. Gobernar es garantizar equilibrio, solidaridad y rigor técnico. Y cuando se renuncia a eso, no se hace política ambiental, se hace política contra el desarrollo de territorios enteros, sin alternativas reales, sin planificación y sin responsabilidad. Y termino, señora presidenta. Gracias. La política del agua de la época de la ministra Narbona no fue neutral ni justa, fue ideológica, castigó directamente a quienes viven del campo, a quienes se dedican a producir alimentos y garantizan nuestra soberanía alimentaria, a nuestros regantes y agricultores. A ellos se les negó seguridad, se les recortó futuro y se les señaló injustamente. Insisto, no digo que fuese usted de manera personal, su gobierno. Créame, señora Narbona, desde el máximo de los respetos, me habría gustado que mi intervención hubiese sido otra, pero cuando se juega con el agua, se juega con el futuro de nuestra gente. Y la región de Murcia no va a permitir que nadie le cierre el grifo de la dignidad. Muchas gracias. Gracias, señoría. Continuamos con la contestación de la señora Narbona por un tiempo máximo de 15 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Voy a comenzar contestando al señor Cano, también con el máximo respeto por mi parte, como es lógico, porque me sorprende mucho que considere ideológicas mis actuaciones, pero no recuerdo haber leído en ningún sitio que el Partido Popular en la región de Murcia, en el año 1997, cuando se estableció un mínimo no trasvasable de 240 hectómetros cúbicos, hubiera ninguna manifestación frente a Moncloa, gobernaba el señor Aznar. En 1998 ya aparece la necesidad de establecer como restricción, no como uso, los caudales ecológicos en la planificación hidrológica, Isabel Tocino. En la Ley del Plan Hidrológico Nacional del 2001 se le da el máximo rango legal a ese mínimo no trasvasable de 240 hectómetros cúbicos y se impide la utilización del embalse de Alarcón. Pero es que un poquito más tarde, el año 2013, en una ley de evaluación ambiental se pasa de 240 hectómetros cúbicos como límite para trasvasar a 400 hectómetros cúbicos. ¿Eso es ideología, señor Cano? Eso es jugar en contra de los murcianos, jugar en contra del desarrollo económico. El memorándum gozó del máximo apoyo aquí. En fin, yo creo que lo que está sobre la mesa es una historia donde cuando ha gobernado el Partido Popular y se han hecho recortes y se ha cerrado el trasvase, no ha habido esas manifestaciones que yo, en cambio, asumí, incluso cuando fueron violentas. Que en paz descanse mi director de gabinete, que fue golpeado gravemente en la cabeza en una manifestación en Murcia. Y yo no dejé de venir aquí, a pesar de que había, lógicamente, una respuesta ante la que yo creía que tenía que dar todas las explicaciones. Y por eso vine a Murcia más que a ninguna otra región siendo ministra. Yo no he derogado el trasvase del Tajo Segura, he repetido varias veces que esa era mi intención. Pues hombre, para ser mi intención, yo no sé si usted la disposición adicional primera del año 2005, que parece ser que la llaman la cláusula Narbona, le parece que es jugar contra el trasvase. Pues claro, una disposición que se dice que a medida que el Gobierno lleve a cabo las inversiones precisas para que resulten adecuadamente satisfechas las necesidades de la cuenca del Segura y que en todo caso en la presente legislatura no se van a modificar las reglas de explotación del ATS, si a eso le llaman cerrar el acueducto Tajo Segura, que tampoco, por supuesto, en las reglas de explotación que estuvieron vigentes con mi sucesora en el Ministerio durante el segundo mandato del señor Rodríguez Zapatero. En cambio, cuando llega 2013, el mínimo trasvasable pasa de 240 a 400 hectómetros cúbicos, que no está mal, ¿no? Y además, en el 2014 se dice que las magnitudes básicas pueden ser cambiadas por decreto sin cambiar los caudales ecológicos existentes para el plan del Tajo. Y en 2017, 11 meses sin trasvase. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera en el año 2017 otras fuentes para mantener la producción agraria? Porque claro, usted habla poco menos de que yo me cargué las posibilidades de desarrollo económico de esta región. He seguido muy de cerca la expansión del regadío en Murcia y los resultados desde el punto de vista económico muy buenos para la región de Murcia en términos de exportaciones y de producción. Tengo que decir también que con la gran preocupación de la contaminación difusa asociada a determinadas explotaciones, como se ha recordado por el representante del Grupo Mixto, pero desde luego, desde el punto de vista del desarrollo económico de esta región, no veo en absoluto que yo haya dejado una secuela negativa, sino todo lo contrario, porque lo que he dejado aumenta la seguridad de obtener agua cuando, por la razón que sea, y no razones ideológicas, porque me imagino que no atribuye usted al señor Rajoy ninguna decisión ideológica subiendo a 400 hectómetros cúbicos. Vamos, me sorprendería muchísimo, ¿no? En fin, me ha hecho usted un montón de acusaciones. Yo trasladaré a mi marido José Borrell los piropos que he oído respecto de su persona. Mi marido dimitió
de ser candidato a la presidencia del Gobierno y dimitió por una cuestión en la que él no tenía ninguna responsabilidad de supuesta corrupción por parte de 2 altos funcionarios de Hacienda, y lo hizo porque creía y cree en la responsabilidad política. Así que no lo echaron, aunque tenía amigos y enemigos, por supuesto, pero él no se fue porque lo echaran, sino porque asumió una responsabilidad política, dando una lección que creo que vale la pena ser recordada. Y por lo que se refiere a otras preguntas que me ha hecho, tanto usted como el señor Garre insisten primero en que el plan hidrológico, la alternativa al trasvase del Ebro, que es lo único que se modificó del Plan Hidrológico Nacional, porque todas las obras declaradas de interés general se recogieron en el año 2005, cuando se dice ¿ha derogado el Plan Hidrológico? No, se derogó un proyecto. Ese proyecto nosotros comenzamos a trabajar en eventuales alternativas estando en la oposición y siendo yo secretaria de Medio Ambiente en la Ejecutiva de Zapatero desde el propio año 2001. ¿Por qué? Porque teníamos contacto muy estrecho con funcionarios y con expertos españoles que trabajaban en la Comisión Europea. Y es verdad que no habían tomado una decisión, señor Garre, pero los informes que yo conocí eran desfavorables. Esos informes no habían dado paso a una decisión final, pero solo recordar que más allá de lo que dijera el comisario de Infraestructuras, que dijo que no se había efectivamente tomado una decisión, es cierto, la comisaria de Medio Ambiente, cuando fui a Bruselas para explicarle la alternativa que planteábamos, quiso hacer una rueda de prensa conmigo para demostrar el enorme alivio que sentía al haber dejado de recibir presiones desde España para que se financiara el trasvase del Ebro. Y dijo, esto es prueba de que Dios existe. Estas son palabras literales de la comisaria Wallström, que estaba bastante indignada con la presión que se hacía para que con esos informes que eran desfavorables se diera dinero al trasvase del Ebro. Y como he dicho antes, si es que la mayor prueba de que no había posibilidad de pedir fondos europeos fue la absoluta ausencia de voluntad del señor Rajoy, gobernando con mayoría, gobernando en Castilla-La Mancha, gobernando en Valencia y gobernando aquí, y ese proyecto del trasvase del Ebro no ha vuelto a aparecer. No ha habido un gobierno del Partido Popular que lo haya vuelto a poner. Y es así porque efectivamente yo no he mentido. Es compatible que el señor comisario dijera lo que dijo y es compatible lo que yo estoy contando, que además ahí estarán. Yo los pude ver porque había funcionarios y expertos españoles que desde el año 2000 estaban indicándome que esa obra monumental no tenía visos de ser contemplada dentro de la financiación a España. Yo voy a hacer un inciso porque creo que en esta comisión quizás fuera oportuno que comparecieran expertos, gente del mundo de la ciencia, para hablar de cuestiones que algunos de ustedes llaman ideológicas, pero que es puro conocimiento de la ciencia de la ecología. Entonces, aquí recortes, cierres, ¿no? Aquí si alguien recorta el trasvase es esa reducción de precipitaciones que va a ir a más, y eso es compatible, señor Cano, con que ahora tengamos un episodio de lluvias torrenciales, porque también eso es consecuencia del calentamiento global, del calentamiento del Mediterráneo, y ahí están todos los informes disponibles que indican que España es muy vulnerable y que vamos a tener momentos de lluvias torrenciales tremendos. Ojo, lluvias torrenciales que también tienen algún efecto positivo de recarga de acuíferos, concretamente. En esta región hay un problema de sobreexplotación y hay un problema de contaminación de los acuíferos. Luego hay un ciclo del agua que en el momento que tienes un fenómeno tan adverso como los que se han vivido, también tiene determinadas consecuencias que no son negativas. Y, por supuesto, por desgracia, veremos sequías. Todos los informes nos indican que tendremos sequía. Así que, señor Cano, nada de ideología, ciencia, ciencia y ciencia, y historia, historia, historia. Yo no derogué el trasvase del Tajo Segura, sino que le di certidumbre
mientras yo fui ministra. Le di certidumbre, ahí está el boletín oficial del Estado. El señor Garre, en parte ya le he contestado, que su verdad y la mía son perfectamente compatibles. Y si no, dígame, porque ese proyecto no volvió a plantearse, porque efectivamente los informes de varias direcciones generales eran ya desfavorables. Y, por supuesto, eso llevaba a que no se había tomado ninguna decisión al respecto. Por lo que se refiere a la intervención del Grupo Mixto, sin duda tenemos coincidencia en el análisis, porque cuando usted menciona el problema que se ha generado en esta región con la contaminación en el Mar Menor, que hoy voy a visitar para ver cómo avanzan las obras establecidas como prioritarias por el Ministerio. Bueno, en el Mar Menor ya se ha desconectado casi 10.000 hectáreas de riegos que no tenían concesión, y que, más allá de lo que eso significa desde el punto de vista del uso legal del agua, hay un problema, como usted ha señalado, de grave contaminación, ¿no? Ahora mismo el marco prioritario de actuaciones del Ministerio está plenamente ejecutado en un 20% de los 675 millones, en particular con una serie de subvenciones a ayuntamientos. Por cierto, sí, aquí se utiliza el agua cada vez con mayor eficiencia, pero quizá usted es muy joven y no ha conocido lo que yo conocí cuando fui a ver las conexiones que tenía la comunidad de regantes de Lorca, porque perdía agua, ¿de qué manera? Es decir, allí que había una obra que estaba en el Plan Hidrológico Nacional, la emprendimos nosotros, igual que en muchas otras comunidades de regantes, tanto desde el punto de vista del Ministerio de Agricultura como del Ministerio de Medio Ambiente. Así que claro que hay más eficiencia, muchísima inversión por nuestra parte. Creo que el principio de prudencia en un mundo tan cambiante, donde cada día nos encontramos con desafíos que parecen incluso superar las peores previsiones que ha hecho la comunidad científica, pues yo creo que sí, que lo que no se puede pensar es que seguimos en un mundo ideal en el que se pueden trasvasar sin que pase nada 600 hectómetros anuales. Bueno, se puede trasvasar lo que en cada momento se pueda trasvasar. Yo nunca he defendido el cierre del trasvase. Y cuando el señor Sánchez hablaba en Albacete, y eso lo recuerdo bien, estaba hablando de la cuestión del trasvase del Ebro, que él había seguido, siendo mucho más joven también él, en su momento en los años 2000, porque efectivamente ese sí que fue un trasvase derogado. Pero no derogado porque lo pidiera Esquerra. Esquerra tiene toda la legitimidad de querer atribuirse cosas. Pero, señor Garre y señor Cano, cuando se aprobó la ley en el 2001, empezamos a trabajar en la alternativa. Y la alternativa estaba preparada antes de que las elecciones del año 2004 dieran la posibilidad de gobernar al señor Zapatero. Que luego hubiera grupos que dijeran, esto ha sido por imposición mía. Bueno, pues como pasa en algunas ocasiones, que la gente se atribuye lo que se quiera atribuir. La decisión estaba tomada, la habíamos aprobado en la Ejecutiva Federal, de la que yo formaba parte, el año 2004, antes de las elecciones, como alternativa al trasvase del Ebro. Por lo tanto, no fue Esquerra tampoco quien cerró esa posibilidad. Muchas gracias al representante del Grupo Socialista, el señor Moreno. Yo no quiero que me den las gracias ni tampoco que me pidan disculpas, porque, como he dicho al principio, yo creo que hay que gobernar sin estar atendiendo solo a quienes han votado a tu partido. Yo intenté gobernar para todo el mundo y eso significaba también aquí, en el caso de Murcia, intentar encontrar soluciones ante demandas y necesidades sociales que consideraba que debían de llevarse a cabo. Así que esa es mi tranquilidad desde el punto de vista de mi conciencia, de haber trabajado para que hubiera más seguridad en el abastecimiento y en el regadío en la región de Murcia. Y creo además que la historia confirma que hoy hay más seguridad hídrica de la que había entonces, con una evolución que algunos años después se demostró que podía llevar al cierre del trasvase durante 11 meses.
Creo que me he pasado, presidenta. No, usted ha cumplido fielmente con el tiempo. Muy bien, estoy acostumbrada. 14 minutos con 45 segundos, o sea que... Muy bien. Muchas gracias, señora Narbona. Agradecerle su comparecencia en la Asamblea Regional de la Región de Murcia y finalizada la misma se levanta la sesión.